Y no podemos abstraernos porque en razón de este acceso tan directo que tenemos a toda la información, sobre todo nacional, a toda una intención que viene siendo promovida o motorizada desde la ciudad de Buenos Aires, desde la capital federal sobre todo, que nos está volviendo a dividir. Esa es la intención final. De esa manera todo un gobierno pudo gobernar durante 4 años, pero se está insistiendo cuando el pueblo ya está francamente cansado de este tema, y en este caso enfocado en pandemia con cuarentena sí o pandemia con cuarentena no, y que motorizan sobre todo los grandes capitales, las fortunas más importantes que tiene la República Argentina, porque tienen una necesidad imperiosa de ganar mercados en el mundo, de seguir facturando, de que les entre más dinero, porque no están dispuestos a perder. De esto hay que excluir muy claramente al monotributista, al trabajador independiente, al comerciante que a lo mejor, estando de acuerdo con esta teoría, está apoyando esta situación, porque en muchos casos su situación financiera, su situación económica es muy delicada. Ni hablar de aquellos monotributistas sociales, aquellos feriantes, aquella gente que necesita sí o sí trabajar, como el obrero de la construcción, como el mecánico, como el cuentapropista, porque evidentemente están necesitados, y en este caso es donde más, obviamente, se justifica este reclamo. Pero no debemos perder de vista que hay una columna vertebral, un pensamiento central, elemental, lógico y científico, que dice que en la medida en que nosotros circulemos menos, circula menos el virus. Si hay poca circulación y todos mantenemos el debido resguardo que se nos viene pidiendo, lavado de manos, tapabocas, cubrirse las caras, tratar de no tocarse el rostro con las manos, higienizarse permanentemente, la distancia, en fin, nosotros podríamos llegar a contribuir a desarrollar una vida realmente mucho más normal sin que se incremente la circulación del virus, pero depende siempre de todos nosotros, más allá de lo que se diga desde arriba. Y desde arriba se están diciendo cosas y se están promoviendo declaraciones y testimonios que usted tiene que saber que no son ciertos. Mire, que hoy alguien simpatizante del gobierno anterior se queje de que no funciona ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores es una tomada de pelo. Se le están riendo en la cara. Porque antes tampoco funcionaron, aunque podían entrar y salir, cosa que hoy no pueden hacer, pero tampoco funcionaron porque no eran convocados por el Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo no convoca, las reuniones de los parlamentos se diluyen. Esa misma gente se queja de que se gobierna por decreto, argumentando de que iríamos hacia un comunismo, hacia un socialismo, hacia... ¿Cómo se cree que gobernó Macri para no tener que recurrir al Parlamento? Más de 60 decretos de necesidad y urgencia, por pavadas al lado del problema que tenemos hoy, fueron los que motorizaron el gobierno de Macri. Y esta gente que hoy pide basta de decretos y que haya más parlamento, esta gente no dijo nada, no le interesó. Es la misma gente que ahora quiere ganar dinero, está muy preocupada por perder su capital, por tener que enajenar algunas cosas, la misma gente que no criticó los pedidos al Fondo Monetario Internacional que endeudaron, como nunca estuvo este país, a la República Argentina. Deuda que vamos a pagar nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos, y si se mantuviera una disciplina que es prácticamente imposible
de hacer, si es que alguien tiene alguna pequeña noción de cómo se maneja un negocio, con respecto a la inversión, con respecto a las erogaciones, con respecto a lo que hay que mantener, con respecto al capital que hay que sostener. Si todos estos fueran tan pero tan prolijos, cosa que es muy difícil, piense que a lo mejor nuestros tataranietos podrían liberar, que serían los hijos de ellos, de tener que pagar la deuda externa que don Marquitos Peña y Mauricio Macri contrajeron en nombre de este país, y que como cualquier país estamos obligados a responder, a pagar, porque de eso depende, le digo más, nuestra existencia en el mercado internacional de intercambio de mercaderías, necesidad de compras, etc. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la República Argentina, a través de los gobiernos neoliberales que empezaron con Menem, postraron a este país en situaciones y en temas muy pero muy delicados. Argentina tiene penicilina para 15 días, si todos necesitáramos a la vez. 15 días. Imagínense cómo nos tienen agarrados si nos cortaran, entre otras cosas, el suministro de penicilina. Por darle un solo ejemplo. Es decir, es un momento donde estamos todos metidos en un barro que no eligió ninguno y del que todos queremos salir. Pero evidentemente hay que tener cuidado en cómo salimos. Y evidentemente también alguien tiene que guiar esta salida, le guste o no le guste, porque el pueblo votó para que sea este hombre, el presidente Fernández, el que nos guíe en el país. Un país que estaba fundido, destruido. El sistema de salud que hoy necesitamos fue destruido por la gestión Macri. La investigación en salud que hoy necesitamos fue destruida en ciencia y técnica por el gobierno de Macri. Y sus simpatizantes son los que ahora nos vienen a pedir que se haga esto, que se haga lo otro, que como esto, que es una vergüenza, que aquello, que no puede ser, que vamos a un socialismo. Pero mire, si algo ofende a la inteligencia más que la ignorancia, es la ilustración bruta. Porque mucha de esta gente que está hablando es gente que es ilustrada. Trate de filtrar la información que viene. Y acá no se trata ni de defender el gobierno peronista o kirchnerista o como lo quiera llamar del doctor Fernández. No se trata de defender eso, sino que se trata de defender una unidad que como pueblo y como país, ante esta agresión que ninguno de nosotros quiso, pero que nos vino de arriba y la tenemos que afrontar, necesitamos tener. Por eso en el programa anterior decíamos que hay que tener un poquito de vergüenza, y hay que tener otro poquito de prudencia, y hay que tener otro poquito de solidaridad con los que están peor que uno, y hay que tener otro poquito de paciencia, porque a lo mejor perdemos algunos billetes, a lo mejor, Dios quiera que no, o Dios quiera que sean los menos posibles, pero no podemos perder vidas, y en esto sí tenemos que estar de acuerdo con el presidente. Abrir todo para que se muera gente es una porquería de pensamiento. Esta pandemia, cuando termine, no va a cambiar nada. ¿Sabe por qué? Porque muchos de los que participamos de esta pandemia saldrán mejores. Pero ¿quiere que le diga algo? Los detestables, los innombrables, antes de esta pandemia, cuando pase la pandemia, van a seguir siendo los mismos y lo mismo. Tan despreciables como antes, tan egoístas como antes de esta pandemia. No los escuchemos. No es el negocio de ellos el que nos interesa. Nos interesa que esto se ponga en marcha ordenadamente, con cuidado, y confiemos, porque quien sabe cuántos porotos hay en el tarro, cuántos porotos se pueden repartir, cuántos porotos se pueden utilizar, son los que están en este momento en el gobierno. No los que de afuera suponen
calculan, hacen conclusiones. El Catalejo TV en su televisor.